¿Cómo se tritura o rebana una roca maciza? De la misma manera en que se fabrica el cuerpo de un camión en segundos, o se cultivan 16 hileras de maíz al mismo tiempo, o se observan los confines del universo conocido. Se hace pensando en grande, muy en grande. Hoy, las máquinas más grandes del mundo en maravillas modernas. A comienzos del siglo XXI, renació una de las mayores creaciones industriales de los Estados Unidos. Cuando el histórico complejo River Rouge de Henry Ford, construido en 1918, reabrió sus puertas como centro de producción de la venerable camioneta F-150 de Ford. La F-150 es uno de los vehículos más importantes para la compañía automotriz Ford. La primera de ellas se fabricó en 1948. El nuevo complejo Rouge representaría un avance mayor en manufactura, especialmente la planta de acuñación de metal renovado. La planta de acuñación de Dearborn le pone puertas a las F-150 que se fabrican. Este año fabricaremos alrededor de 2.800.000 puertas. A fin de fabricar las puertas de la camioneta con la máxima eficiencia y precisión, Ford necesitaría una máquina revolucionaria y muy grande. La prensa de transferencia Schuller A extra grande. Longitud 38 metros, altura total 15 metros, peso, sin incluir los troqueles, 2.350.000 kilogramos. Fuente de energía, 2 motores eléctricos de 600 caballos de fuerza cada uno. Dieta, 315.000 kilogramos de acero al día. La prensa Schuller A, que ocupa todo este edificio, que a su vez está dentro de otro edificio, es una herramienta automática parecida a los tornos y prensas que se ven en cualquier tienda de máquinas. Son las máquinas que construyen máquinas, pero pocas se atreven a ser tan enormes como las Schuller. La prensa en sí pesa 2.600 toneladas. Esto equivale a 6 Boeing 747. Antes de poder instalar la prensa, tuvimos que meter 226 vigas en el lecho de roca a una profundidad de 34 metros. Después tuvimos que vaciar 113 metros cúbicos de concreto, lo cual equivale a 8 kilómetros de autopista de 2 canales. Una vez hecho esto, pudimos comenzar a instalar la prensa. El tamaño de la Schuller es la clave de su eficiencia. Hay 2 razones por las que esta máquina es tan grande. Primero, nos da la posibilidad de fabricar más de una pieza a la vez, es decir, con ella hacemos las puertas de la derecha y de la izquierda al mismo tiempo. Y segundo, se necesita ese tonelaje para moldear las partes. Por eso es tan enorme esta prensa. Estas láminas de acero, aún en blanco, están a punto de entrar a las fauces de la prensa. Aunque solo tienen 1 milímetro de espesor, son de acero sólido. Se necesita una fuerza tremenda para cambiar su forma permanentemente en cuestión de segundos. El poder de la máquina actúa en el momento en que la primera prensa, también llamada deslizadora, baja sobre la lámina en blanco y le imprime la forma de una puerta. En esta máquina en particular, la capacidad combinada de todas las prensas es de 5.300 toneladas. La primera prensa o deslizadora, por sí misma, es capaz de 2.250 toneladas. Es una gran fuerza la que se produce. En cada paso del proceso de fabricación, la lámina en blanco es sostenida entre 2 troqueles de 20.400 kilogramos cada uno que se unen para formar las láminas. Ese sonido fuerte que se escucha es lo que genera la totalidad del tonelaje. Son los troqueles superior e inferior entrando en contacto. La prensa es la máquina y los troqueles son las herramientas. El primer troquel suele ser el que da la forma. A medida que se avanza, estos van cambiando. Algunos troqueles recortan, otros perforan y otros crean rebordes. Depende del tipo de troquel que sea. Una vez completado el proceso, emerge de la prensa un nuevo par de puertas cada 5 segundos.
Antes de la llegada de las prensas de transferencia extra grandes y eficientes como las Schuler, cada parte se formaba en 5 o 6 prensas diferentes. Había que transportar la pieza de prensa a prensa y usar entre 3 y 4 líneas de producción para pasar la pieza por un número de hasta 30 prensas diferentes para producir el mismo resultado que produce este único equipo hoy en día. Alcanzar tal nivel de eficiencia requiere de una enorme cantidad de energía. Tiene su propia fuente de energía. La subestación que tenemos podría alimentar 50 hogares de 4 habitaciones con aire acondicionado. Eso nos da una idea de la cantidad de energía eléctrica que requiere esta prensa. Echaremos un vistazo a la planta eléctrica que alimenta la máquina. La prensa cuenta con 2 motores de corriente directa que impulsan el volante ubicado detrás de esta unidad de freno con embrague hidráulico. Cuando el volante está en movimiento, la energía queda almacenada. Cuando activamos el embrague hidráulico, esa energía almacenada es enviada hacia el eje de salida, que a su vez impulsa el eje principal. La vara principal de 24 metros de largo proporciona la energía necesaria para mover la enorme prensa hacia abajo, y lo que es aún más difícil, hacia arriba de nuevo. Aunque la prensa Schuler funciona mecánicamente, tiene apoyos hidráulicos que ayudan a amortiguar el golpe hacia abajo y a eyectar la lámina ya acuñada. La historia de la prensa de acuñación moderna es en gran medida la historia de cómo se ha llegado a generar una fuerza hidráulica cada vez mayor. A comienzos de la década de los 30, el uso de fluidos hidráulicos en grandes prensas de acuñación ya era algo común. La fuerza que se aplica mediante el desplazamiento de fluidos hidráulicos es instantánea y predecible. Por eso, esta tecnología hace más fácil controlar la velocidad y por tanto la precisión del moldeado. La prensa Schuler A se conoce como una prensa de transferencia. Esto significa que la misma máquina transfiere la lámina de una prensa a la siguiente de manera que no es necesario pasarla a otra máquina. La compañía Schuler se distingue por haber construido la primera prensa de transferencia del mundo, la cual se presentó en la Exposición Mundial de París en el año 1900. Desde entonces, las prensas de transferencia se han difundido mucho para la acuñación de todo tipo de productos, desde monedas hasta piezas de reloj. La prensa Schuler actual en movimiento se ve y se oye como un ser vivo gigante. La máquina respira, gime por el esfuerzo, y sus extremidades hacen temblar el suelo que pisan. Además, todos sus agraciados movimientos están sincronizados por un sistema nervioso central. Es una prensa que contiene 304 kilómetros de cable, 91 motores y 8 computadoras. Las computadoras son las que controlan todo. La esencia de esta máquina son los circuitos electrónicos. Esta fue la primera Schuler diseñada con alimentación electrónica. Esto quiere decir que los rieles de automatización se manejan por medio de computadoras. A pesar de su enorme tamaño, la prensa Schuler sigue siendo una máquina herramienta, y el rasgo más distintivo de cualquier máquina herramienta es la precisión. Las prensas individuales que hacen efectivamente el trabajo están graduadas a la proximidad de una 15 milésima de pulgada de izquierda a derecha y de una 12 milésima de pulgada de frente a parte posterior. Obviamente, para una prensa de ese tamaño, la tolerancia de error es muy baja. Como sucede con todas las máquinas de este tamaño y nivel de sofisticación, la prensa Schuler A requiere de un equipo de mantenimiento de primera y de un operador altamente calificado. El operador juega un papel clave. Es él quien monitorea constantemente los niveles de presión, los niveles de aceite, los parámetros de tonelaje y demás aspectos que influyen directamente en la calidad del producto. Básicamente es el piloto de la prensa. La presión del aire, el medidor de tonelaje, el ajuste de amortiguación, que las prensas individuales estén funcionando con los parámetros correctos y que estemos moldeando la pieza correcta. Son cosas de esa naturaleza. Ahora estamos trabajando con 12 golpes y medio. Podríamos trabajar con 13, pero eso sería sobrecargar la máquina. Hasta 6 veces al día, el operador y su equipo supervisan el cambio de troqueles, que es crítico. Deben colocar cada troquel de 41.000 kilogramos en su posición en un lapso de 10 minutos. Tenemos 9 grupos de troqueles diferentes para fabricar una serie de puertas. Tenemos puertas traseras, delanteras y puertas grandes, puertas más chicas, puertas de cabina especial y de cabina regular. Aquí fabricamos y fletamos más de 5.000 puertas al día en un solo turno. En realidad son 10.000 puertas porque se hacen de a 2. Las puertas terminadas en la planta de acuñación de Dearborn se transportan rápidamente a la planta de ensamblaje, donde se unen al marco de cada camioneta. La verdad es que nosotros hacemos las puertas y 5 horas más tarde estas están siendo colocadas sobre carrocerías para construir camionetas.
Parece apropiado que este tipo de fabricación vertical haya regresado al histórico centro Rouge. En el apogeo de su actividad en los años 30, el Rouge empleaba a 100.000 personas y era la realización de la gran visión de Henry Ford. Allí se fabricaba cada automóvil de cero, comenzando con el metal, la goma y el vidrio. En el actual mundo de la especialización, donde no es raro que las piezas de un producto se ensamblen incluso en algún lejano continente, esta visión autosuficiente de la fabricación ha quedado borrada en gran medida. Sin embargo, atreviéndose a pensar en grande y con la ayuda de una enorme máquina, algunos han hecho que aún hoy puedan oírse los ecos del pasado. Sea para acuñar metal o para atravesar algunas de las rocas más duras del planeta, siempre se necesitarán máquinas muy grandes. La sierra eléctrica. Un concepto maravillosamente simple y eficiente. Un motor de gasolina de 2 tiempos impulsa una cadena armada con afilados dientes metálicos. Una sierra eléctrica de 46 centímetros con 3 caballos de fuerza podrá cortar fácilmente toda la madera que se quiera sin requerir mucho esfuerzo. ¿Podría un concepto similar funcionar para cortar un material mucho más duro, como un lecho de roca? ¿Cómo sería una máquina tal? Es así. Esta es una máquina gigante que corta roca del suelo y se le conoce como excavadora eléctrica. Y la más grande del mundo es la Aztec Underground 1860 HD. Excavadora Aztec Underground 1860 HD. Peso total 160.000 kilogramos. Motores 2 diésel de Caterpillar. Uno con 1.200 caballos de fuerza, el otro con 300. Consumo de combustible 75 galones por hora. Longitud máxima de la cadena 10,7 metros. Esta excavadora es un equipo de construcción especialmente diseñado para excavar perforando el lecho de roca y sacar los restos, a fin de poder meter otros materiales. Cuando se requieren trincheras especialmente largas o profundas, los constructores piden la 1860. Esta máquina puede perforar hasta 9,15 metros de profundidad. Actualmente tenemos otra máquina en camino a Israel que perforará hasta los 15,20 metros. En África una vez hicimos un trabajo de perforación con la 1860 abriendo una trinchera de 2,4 metros de ancho y 3,6 metros de profundidad. Para una tubería de gas de 1,83 metros que atraviesa todo Marruecos. Tardamos 1 año y medio en hacer ese trabajo. Solo hay 9 excavadoras 1860 en todo el mundo. Por lo general, las personas recuerdan cuándo fue que vieron una por primera vez. Al ver una de estas máquinas en funcionamiento perforando el lecho de roca, la persona puede sentir la tierra vibrando bajo sus pies a medida que se va abriendo. Tiembla mucho, la máquina usa 2 motores principales, así que produce mucha vibración, y como está sacando tierra, se mueve aún más. 6 de las 9 1860 que hay en el mundo son propiedad de H.L. Chapman Pipeline Construction, en Texas, donde el lecho de roca comienza apenas unos centímetros por debajo de la superficie en casi todo el estado. Es sin dudas un trabajo para una de las máquinas más grandes del mundo. No es difícil ubicar el aspecto de negocios de esta excavadora. Algo menos obvio es que el eje excavador se encuentra en la parte posterior de la misma. El mero peso de la parte delantera, que incluye motores, bandas de rodadura y un tanque de gasolina gigantes, ayuda en la tarea de excavación. Así se obtiene penetración y producción. En estas máquinas, el peso y los caballos de fuerza equivalen a producción. El Caterpillar 3512 con 1.200 caballos de fuerza es el más grande de los 2 motores y se dedica exclusivamente a impulsar la excavadora, que no es hidráulica sino mecánica. Es muy importante llevar toda la energía al suelo, y podemos hacer eso mucho más eficientemente usando el sistema de impulso mecánico. Otro motor de 300 caballos de fuerza impulsa las bandas de rodadura hidráulicas, las cuales desplazan esta poderosa máquina a velocidades de hasta 1,5 kilómetros por hora aproximadamente. Sí, es una máquina que se desplaza muy lento, y cuando se está acabando una trinchera, esa velocidad puede llegar a oscilar entre 60 a 90 centímetros por minuto y 3 a 4,5 metros por minuto. El sistema de rodadura está diseñado más bien en función de generar momento de torsión y de arrastre. El segundo motor impulsa también diversos dispositivos hidráulicos. Básicamente controlamos la velocidad y la rotación de la correa transportadora. También controlamos el eje de perforación, su ascenso y descenso.
y controlamos las bandas de rodadura. Además, por supuesto, dirigimos el corazón de la máquina, que es la vara central, a donde se conecta el eje que perfora la roca como tal. Para quienes estén familiarizados con la sierra eléctrica, este es básicamente el tornillo que se utiliza para ajustar la cadena de la sierra. Sin embargo, nuestro eje es significativamente más grande que el de una sierra eléctrica normal. Debido al peso extra, usamos cilindros engrasados de 1/8 de pulgada a cada lado del eje. Al aplicar presión, el eje se va deslizando hacia afuera. Luego colocamos varias cuñas para mantener fija esa distancia. A pesar de su impactante parecido a una sierra eléctrica, en realidad no es exacto llamar a estas máquinas sierras eléctricas gigantes. Estas excavadoras de zanjas o trincheras son una clase de máquina altamente especializada y sumamente precisa, comenzando por la cadena de aserrada. Sus dientes de acero de carburo están colocados de manera que rompan al máximo la superficie de la roca. Este es nuestro patrón estándar en B. Todas nuestras máquinas lo tienen. Este que ven aquí es el primer diente que hace impacto y rompe la roca. Hace una hendidura en la roca. Luego entra el segundo diente y golpea aquí. Así, esta pequeña área que ven aquí se partirá y convertirá en un fragmento. Los dientes se afilan solos, es decir, siempre tienen punta, lo cual contribuye a la longevidad del diente y a mantener el costo bajo para quien alquila la máquina. El patrón estable de impacto, que es como una sucesión infinita de golpes rápidos, va rompiendo la roca. Idealmente también va produciendo fragmentos relativamente grandes que luego podrán ser utilizados para recubrir las paredes de la trinchera. Este es el tamaño típico para las trincheras pequeñas, y este es el tamaño de fragmentos que nos interesa porque implican producción. La precisión también es indispensable a la hora de controlar la ruta de la excavadora. Sin este control, una máquina tan grande como esta podría producir desastres, ya que muchas veces opera sobre suelos sensibles. Puede haber tuberías de gas o agua ya instaladas en ese mismo suelo. A veces el contratista debe volver a instalar tuberías en el mismo lugar por donde hemos pasado, pero esta vez con menos espacio, quizá con apenas medio metro entre las tuberías de gas y los cableados. Un sistema de posicionamiento guiado por láser dirige al operador a medida que va rompiendo la roca, manteniendo el nivel de la excavadora y el curso de la misma sobre una línea totalmente recta. Hay un poste encima del eje y un receptor en el interior de la cabina. Esto me permite saber si estoy por encima o por debajo. Se ven 3 luces. La verde quiere decir que estoy justamente donde debo estar. Luego hay 2 luces amarillas, una abajo y otra arriba, que indican que estoy a medio centímetro de donde debería. La precisión del 1860 también hace más seguro el serio trabajo de cortar la roca. Esta zanja soportada por los lados tiene estas paredes cuadradas gracias a la capacidad de la misma excavadora. Así es más segura, pues impide que al personal que vaya a trabajar allí dentro le caigan piedras sobre la cabeza. Eso duele. Estas excavadoras encajan perfectamente en tejas donde todo es, como dicen, más grande. Sin embargo, estas máquinas y los hombres que las mantienen viajan por todo el mundo. Tenemos excavadoras en el Medio Oriente, Europa y en casi todo el mundo. Siempre que haya roca que excavar, tendremos una máquina para el trabajo. Claro que sí. Pero hace falta más de un tipo de máquina para manipular la roca a nuestro antojo. Y a veces la queremos triturada. La Tierra está hecha literalmente de roca. También lo está gran parte de la civilización. En la cantera de Volcan Materials en Manassas, Virginia, se explotan toneladas y toneladas de piedra de la superficie terrestre que luego se procesan para formar agregados adecuados para todo tipo de construcción, desde carreteras hasta paredes de concreto prefabricadas. La mayor parte de nuestra producción va al mercado local en forma de concreto, asfalto y ladrillos. También la usamos como base en vías de tránsito para construir puentes y para entradas de auto de casas particulares. Según la industria, por cada persona que viva en el área debemos suministrar entre 10 y 12 toneladas de roca al año. No es tarea fácil convertir enormes rocas volcánicas de 1,20 metros de ancho en pequeñas piedrecitas uniformes. Es una tarea para la que se requieren máquinas muy grandes, como la que hay en esta estructura de 10 pisos. Esta está diseñada para lidiar con el hecho de que la piedra no suele venir en tamaños convenientes al hombre. Son las trituradoras de roca. La trituradora giratoria superior 4265 de Metso Minerals. Peso total 120.000 kilogramos. Altura 10 pisos. Motor eléctrico de 500 caballos de fuerza. Dieta
2.557 toneladas de roca por hora. La 4265 es conocida como trituradora giratoria, debido al movimiento que realiza esta tarea. El implacable giro hacia adelante y hacia atrás que comprime la roca contra las paredes de la recámara. Podrían visualizarlo imaginando que la trituradora es como un cascanueces gigante mecanizado. Opera el mismo principio. Son dos superficies duras que se cierran sobre una superficie blanda que está en el centro. En este caso, créanlo o no, la roca bruta es el material blando. Entonces, son dos piezas de metal mecánicamente dispuestas para unirse comprimiendo la roca. Así, esta se fragmenta en pedazos más pequeños. El proceso comienza en la cabina de control ubicada en la parte superior de la trituradora. Desde allí, el operador tiene una visión frontal y central de cada carga de 100 toneladas de roca que se introduce por la boca de la enorme máquina. Unas regaderas de agua mantienen el nivel de polvo bajo control constantemente. Todas nuestras trituradoras están diseñadas para funcionar con sistemas de embudo. Esto se debe a que las rocas que están arriba ayudan a empujarlas de abajo hacia la recámara de triturado. Además, así las rocas se rozan entre sí y esto facilita la tarea de triturar materiales de gran tamaño. Las trituradoras primarias como esta aceptan rocas de hasta 1 metro de diámetro. El operador Pete Hoff usa un martillo hidráulico para reducir cualquiera que sea más grande que eso. En el centro de la trituradora se encuentra un eje de acero sólido que puede medir hasta 8 metros de largo. La concha en forma de cono colocada sobre el eje provee la superficie de triturado. Tanto el eje como la concha fueron forjados como piezas sólidas de acero. La concha y el eje juntos pesan más de 23.000 kilogramos. Este cascanueces gigante se alimenta de un motor eléctrico de 500 caballos de fuerza. El motor impulsa una vara horizontal fija que está conectada a una gran corona que causa la rotación del eje central gigante. El eje central está metido en una cavidad conocida como excéntrica debido a su forma asimétrica. A medida que el eje central va girando, va moviendo la concha trituradora de un lado a otro contra las paredes de la recámara, 170 veces por minuto y siguiendo un patrón excéntrico. Es imposible que las rocas no se deshagan ahí adentro, pero la concha trituradora no sería nada si las paredes de la recámara no fueran ultra resistentes. Las piezas de esta máquina son todas de acero. Son vaciadas en un tipo de acero muy bien reforzado, así que la recámara es sumamente resistente. Además, las superficies están protegidas con una revestidura de manganeso o bien de una aleación de acero. 2 pisos por debajo de la sala de control, la trituración va a toda marcha. Lo que se escucha aquí son las rocas que se están triturando contra esta recámara externa, que es la parte superior de la máquina, y donde vemos fuertes vigas que soportan todas las fuerzas de trituración. Desde aquí hacia abajo está la parte inferior de la máquina, donde se encuentra toda la parte mecánica, el cojinete del excéntrico, el de la concha inferior, el excéntrico, y debajo de eso está el sistema de posicionamiento del eje central. La piedra enormemente reducida emerge por abajo. Pueden ver la diferencia de tamaño entre la roca que va en ese camión y la que está cayendo de aquella correa. Esa es la reducción que se logra en ese primer paso. Este eficiente método, conocido como trituración por compresión, ha jugado un papel clave en la historia. La primera trituradora por compresión fue desarrollada y patentada por un caballero llamado Eli Whitney Blake en 1858. Él era el sobrino de Eli Whitney, el inventor de la ginebra de algodón. Los comisionados de su pueblo pidieron a Eli Whitney Blake que desarrollara una trituradora o algún tipo de máquina que les permitiera reducir la piedra para obtener macadán para la construcción de un pedazo de autopista de 3 kilómetros. Él tardó 5 años en crear esta máquina, que tiene un troquel de sierra fijo y otro que se le opone y gira de manera excéntrica. Así comenzó la trituración por compresión, y las trituradoras al estilo de Blake siguen en uso hoy en día. A finales del siglo XIX, las trituradoras de roca fueron de gran valor en la construcción de vías de tránsito por toda una nación en pleno desarrollo. También sirvieron para extraer metales preciosos de bloques gigantes de piedra. El legendario Comstock Lode de Nevada extrajo riquezas a una velocidad sin precedentes gracias a una trituradora mecánica. Entre 1920 y 1930 se hizo una innovación importante a las máquinas de trituración gigantes con el modelo Simmons o trituradora de cono. A diferencia de las trituradoras giratorias tradicionales, el eje central de este tipo no está soportado desde arriba. Esto le da al metal de trituración más libertad de movimiento y el doble de proyección en la horizontal.
Hoy, el fabricante de la trituradora de cono más grande del mundo es Mexo Minerals. Este monstruo de 154 toneladas y 1000 caballos de fuerza es conocido como el MP1000. Y casualmente también reside en la cantera de Vulcan Materials en Manassas, Virginia. El MP1000 es la máquina más grande de este tipo que se haya construido jamás. También es la más avanzada tecnológicamente. Es emocionante ver cómo funciona. El MP1000 es la trituradora secundaria en esta cantera. La roca ya reducida por la trituradora giratoria ha llegado hasta aquí sobre una banda transportadora y espera para ser triturada nuevamente. El rápido impulso de la concha pulverizará la roca contra el recipiente gigante de acero en forma de cono. Este es el recipiente y se inserta en la parte superior de la máquina. Su superficie es de manganeso y es contra esta que choca realmente la roca. Cuando la máquina se mueve, el material que va pasando a través de ella se va reduciendo, cae y luego se desplaza al lado opuesto. Al salir del MP1000, la roca puede pasar a una tercera e incluso a una cuarta trituradora dependiendo del producto que se desee obtener. Con sus múltiples máquinas para triturar y cernir, Vulcan Materials produce desde grandes fragmentos útiles para controlar inundaciones hasta arena para concreto. La piedra triturada resulta de la fuerza y la precisión. Y esta es una combinación que funciona también en la granja. Prepárense para una cosecha de alta tecnología con la cosechadora más grande del mundo. En Estados Unidos hay más de 250 millones de acres de siembras y casi el mismo número de maneras de cosecharlas. Pero la máquina que ha llegado a representar el tiempo de la cosecha en nuestros campos es la poderosa cosechadora trilladora o combinada. Ninguna otra cosechadora ofrece la misma mezcla de ferocidad al cortar, gentileza al separar y rapidez al descargar. Esta máquina puede convertir docenas de hileras de enormes plantas en grano listo para ser comercializado en cuestión de segundos. Su nombre se debe a que realiza varios procesos. Primero, corta el grano. Luego lo eleva hasta el sistema de trillado, donde separa el grano como tal del resto de la planta. Seguidamente, separa el grano de la paja y deposita el grano en un tanque aparte. Mientras más grande sea la cosechadora, mayor será su capacidad de producción y la más grande de todas es la Lexion 590. Cosechadora trilladora Lexion 590R, peso del vehículo 21.000 kilogramos. Ancho de la pieza cortadora 12,2 metros. Motor Caterpillar C13 diésel de 462 caballos de fuerza. Dieta 24 siembras diferentes, hasta 1.143 fanegas de trigo o 3.048 fanegas de maíz por hora. Cuando hizo su debut en 2004, la serie Lexion 500 dejó impresionado al mundo de la agricultura. El fabricante, la firma Claas, ubicada en Omaha, Nebraska, eligió en su momento el cercano Museo de Comando Aéreo Estratégico para presentar la máquina por primera vez. La reacción del mercado fue de asombro. Yo estaba impresionado. Lo primero que cosechamos fue el maíz. Nunca había visto una máquina cosechar el maíz de esa manera. Sea cual sea la siembra que devore, la Lexion 590 es la más grande de todas las máquinas, tanto por su motor de producción como por su volumen total. Pero lo que realmente dejó pasmados a todos, desde Yakima hasta Wichita, fue la enorme pieza cortadora de 12,2 metros de ancho. Estas piezas pueden atacar una amplia variedad de siembras, pero están enfocadas hacia las tres más comunes: el trigo, el maíz y la soya. Esta es la F540, la pieza cortadora más grande del mercado. Es una pieza que se usa específicamente para cosechar granos de soya. Su rasgo distintivo es un sistema de barra que permite cortar de manera flexible. La barra se mantiene muy a ras del suelo, de modo que sea posible cosechar los granos de soya desde arriba hasta la base misma de la planta. Y esta pieza cortadora puede cambiarse para cosechar otro tipo de siembras más rápido de lo que los agricultores del pasado hayan podido soñar jamás.
Para hacer esto rápidamente, proveemos un acoplador múltiple que permite enganchar o desconectar la pieza cortadora en poco tiempo. Aquí están todas las funciones hidráulicas y eléctricas necesarias para operar esta pieza. Así que el trabajador podrá pasar de la soya al maíz, por ejemplo, en apenas unos minutos. Las cosechadoras trilladoras o combinadas han avanzado mucho desde que aparecieron las primeras versiones tiradas por caballos cerca de 1830. Estas máquinas fueron las primeras en combinar el nuevo cosechador mecánico de Cyrus McCormick con las tradicionales máquinas trilladoras. Las combinadas aladas por caballos, algunas de las cuales usaban hasta 16 de estos, duraron hasta bien entrado el siglo XX junto con algunas máquinas de vapor. El motor de combustión interno hizo populares las combinadas impulsadas por tractores para la década de los 20. La combinada autopropulsada moderna alcanzó su madurez en la década de los 50, pero entonces solo comenzaba a hacerse grande. Sí, a mediados de los 50 se manejaban cosechadoras de 2 hileras probablemente. Ahora manejamos cosechadoras de 16 hileras. El área en la que se han visto las mejoras, desarrollo y evolución reales ha sido en la capacidad de cosechar. Hoy en día la capacidad de estas máquinas en ese sentido es fenomenal. Las mejoras en los controles hidráulicos, eléctricos y cibernéticos han llevado a un desempeño más alto en el aspecto que más cuenta en una combinada, en el sistema de trillado. El proceso de trillado es el acto de separar los granos de los tallos. A medida que la vamos cosechando, la planta entra a la máquina con sus semillas. Cuando decimos la palabra trillar, nos referimos al acto de separar las semillas del cuerpo de la planta. El sistema de separación giratorio que tenemos es lo que nos separa el grano de la paja. Después de un trillado inicial, la acción centrífuga del rotor hace pasar al grano hacia abajo, alejándolo de la paja. Esta pasa a la parte posterior por medio de una correa transportadora. Todas las funciones del 590 dependen de un motor de 462 caballos de fuerza. En este negocio se entiende bien el significado de caballos de fuerza. Y la combinada más grande del mundo tiene mucha. Sin embargo, la fuerza de esos 462 caballos se distribuye de tal manera que la máquina resulta ser una fábrica sobre ruedas. El motor diésel como tal, aunque es grande, está sobre un sistema mucho más grande de cilindros hidráulicos y bandas mecánicas. Así que del motor sacamos una bomba hidrostática que impulsa la transmisión de suelo y genera otras transmisiones para el sistema de trillado, el sistema de separación y el sistema de limpieza. Y cada uno de estos sistemas tiene una transmisión aparte. La lógica nos dice que la pieza cortadora más grande y potente requiere del tanque de grano más grande del mundo, capaz de contener hasta 229 fanegas de producto. Para los que no saben de agricultura, eso equivale a 9.000 kilogramos de grano. Pero dada la velocidad con que cosecha la 590, incluso un tanque tan grande como ese puede llenarse en apenas 5 minutos. De ahí que se tenga también el sistema de descarga más largo y potente del mundo. Usualmente descargamos a medida que cosechamos, nunca paramos. Luego enviamos 4 camiones con el producto desde el campo hasta el elevador. Descargamos 2 fanegas por segundo. Quiere decir que podemos descargar un tanque de 229 fanegas en menos de 2 minutos. Mientras se cosecha la siembra, el residuo se muele y se esparce. Es una parte crucial del ciclo de crecimiento en cualquier granja. Si se hace esto de manera efectiva y eficiente, se reducirá un poco el costo del labrado. Se necesita una distribución homogénea de ese material para que la naturaleza pueda realmente surtir efecto y descomponerlo rápidamente. La mayoría de las personas que trabajaron en la serie de combinadas 500, desde los ingenieros hasta los vendedores, crecieron en una granja y conocen las exigencias del tiempo de cosecha. Generalmente trabajamos 14 o 15 horas al día. En la última temporada comenzamos el 16 de septiembre y terminamos un poco después del Día de Acción de Gracias. Y mantenemos ese ritmo casi sin parar, 7 días a la semana. Para los agricultores de hoy en día, el mayor atractivo de las combinadas gigantes como la 590 es su alto rendimiento. La Lexion 590 es la combinada más grande del mundo. Pero preguntémonos cuál es el beneficio que proporciona al agricultor. El beneficio es que permite cosechar toda la siembra en el lapso de tiempo más propicio. Esto significa que la calidad del grano obtenido será mayor, con lo cual el dinero ganado también será mucho mayor. Actualmente hacemos con una combinada lo que antes hacíamos con 4 o 5 máquinas y 4 o 5 operadores. Siempre me pregunto cuándo se detendrá tanto crecimiento. No sé de qué manera podríamos crecer más, pero estoy seguro de que lo haremos.
Las máquinas grandes son esenciales para alimentar al mundo. Y en un universo también grande nos ayudan a buscar nuevos mundos. En la isla de Hawái, 4.250 metros sobre el mar azul y las playas de arenas negras, e incluso por encima de las nubes, sobre las frías y áridas pendientes de un volcán durmiente llamado Mauna Kea, 13 telescopios le abren sus puertas al cielo en representación de 11 naciones. Mauna Kea es uno de los mejores sitios para la observación astronómica por diversas razones. Como ven, estamos a unos 4.250 metros sobre el nivel del mar. Es decir, estamos sobre la capa de inversión térmica, lo cual nos da un propicio aire fino. El nivel de oxígeno aquí es alrededor del 40% del que habría al nivel del mar. Como estamos en medio del Océano Pacífico, es un lugar muy oscuro. También es muy seco, el nivel de humedad es muy bajo. Y dado que el vapor de agua tiende a desviar y reflejar la luz, lo mejor para la observación astronómica es que el sitio sea seco. Aquí arriba, un par de telescopios gigantes son sin duda reyes de la montaña. Pertenecen a la Universidad de California y a Caltech, y son operados por su personal conformando el Observatorio Keck. Son los 2 telescopios ópticos e infrarrojos más grandes del mundo. El Observatorio Keck capturó luz por primera vez en 1993. Peso en movimiento de cada telescopio, 298 toneladas. Altura de las cúpulas, 31 metros. Diámetro de cada espejo primario, 10 metros. Objeto más distante divisado, una galaxia ubicada a 13.000 millones de años luz de la Tierra. Aunque los telescopios del Observatorio Keck son grandes en muchos aspectos, lo más importante es el tamaño del espejo primario de cada uno. Desde el siglo XVII, los telescopios han usado lentes o espejos para capturar la luz del espacio exterior. Los telescopios que usan espejos, conocidos como reflectores, recogen la luz distante en el espejo primario. Luego esta rebota y se refleja en espejos secundarios y terciarios mucho más pequeños, donde se enfoca y proyecta hacia instrumentos de observación. Cuando de espejos primarios se trata, mientras más grande, mejor. La idea de construir telescopios cada vez más grandes es crear recipientes de luz cada vez más grandes. De lo que se trata es de capturar el mayor número posible de fotones. Antes de los Keck, el tamaño de los espejos ópticos había parecido llegar a un límite. El espejo del Hale, de 4,88 metros de diámetro en el Observatorio Palomar de California, había sido el más grande durante 3 décadas, hasta que la Unión Soviética logró fabricar uno de 6,10 metros para su telescopio BTA-6. Existe un límite práctico al tamaño de un espejo primario. Los contenedores de flete tienen una capacidad limitada a 8,2 metros de diámetro. Y hay que tomar en cuenta si se va a pasar por debajo de un puente. De modo que hay un límite relacionado con la ingeniería civil que mantuvo el diámetro de los telescopios en unos 8 metros. En la década de los 80 emergió un concepto radical de un equipo de científicos de la Universidad de California liderados por Jerry Nelson. Estos propusieron un reflector mosaico, compuesto de 36 espejos hexagonales que funcionarían conjuntamente con tal precisión que equivaldrían a un solo espejo gigante. Los telescopios Keck representan un cambio de paradigma en la fabricación de telescopios porque no están limitados por el tamaño de la pieza de vidrio. Se dieron cuenta de que podían usar muchos espejos más pequeños para fabricar un gran telescopio y luego usar la computación para controlar la superficie y hacer que se comportara como un único espejo. El concepto debía ser probado. ¿Cómo podría el espejo óptico más grande del mundo lograr el enorme grado de precisión requerido por la astronomía? La respuesta está debajo de la brillante superficie de aluminio de cada segmento de espejo. Se trata de un sistema de control activo. Este es uno de los segmentos del telescopio Keck. Está hecho de un material cerámico llamado cerodur. El cerodur es un compuesto especial que no permite que el segmento se contraiga o se expanda con el calor. Una vez quitado el aluminio, podemos ver los impulsores. Estos irán moviendo el segmento para darle su posición exacta. Los 108 impulsores, 3 por segmento, mueven el vidrio hasta 2 veces por segundo, ajustando constantemente en base a las diminutas deformaciones que causan en la superficie del espejo la rotación de la Tierra, los cambios de temperatura externa e incluso el viento. Un total de 168 sensores, ubicados sobre los bordes de cada segmento, reportan los cambios de posición a una computadora central que, a su vez, envía comandos a los impulsores.
Todo esto ocurre en un instante. El espejo primario, que pesa 16 toneladas, está apoyado en un enorme marco de acero. Sin embargo, el telescopio entero, que pesa casi 300 toneladas, está diseñado para reaccionar al más leve movimiento. A medida que el telescopio rastrea objetos en el cielo nocturno, va girando sobre un cojinete de aceite, así que no influye ninguna vibración mecánica. Si se quitara el seguro, podrías mover esta estructura de 300 toneladas con un solo empujón de mano. Lo irónico es que los cientos de toneladas de acero están en última instancia soportando una capa de aluminio reflectante cuyo espesor es de menos de 1/1000ª de pulgada. El espejo segmentado ha resultado ser un triunfo. En un futuro, incluso los telescopios espaciales serán muchas veces segmentados. Si se quisiera poner un telescopio de gran escala en el espacio, no habrá que enviar un pedazo enorme de vidrio. Bastará con enviar una serie de pedazos pequeños y luego hacer el ensamblaje en órbita. Así que la idea para la próxima generación, lo que se conoce como el telescopio espacial James Webb, es usar un diseño segmentado similar al de los 36 segmentos del Keck para fabricar un telescopio en el espacio cuya capacidad sobrepase la del actual telescopio espacial Hubble. Cae la noche en el observatorio Keck. Las compuertas se abren como párpados gigantes y los telescopios se ponen a mirar el cielo. Después de que se pone el sol, nos queda alrededor de media hora antes de que todo quede completamente a oscuras. Aquí no hay luces de autos, ni linternas, ni luces de ascensores siquiera. En preparación para este momento, aires acondicionados gigantes han mantenido los 20.000 metros cúbicos de aire dentro de la cúpula a una fresca temperatura de 0 grados centígrados. Queremos que al abrir las compuertas de noche, la temperatura al interior de la cúpula sea lo más cercana posible a la temperatura ambiente de afuera. No nos conviene introducir aberraciones adicionales en nuestra cúpula, porque los fotones que tratan de llegar a nuestros instrumentos ya han viajado durante miles de millones de años por el universo para llegar aquí. ¿Y cuál es el trabajo que realiza el telescopio más grande del mundo? Actualmente ayuda a reescribir lo que creíamos saber sobre el cosmos. Los telescopios Keck han sido esenciales para nuestra comprensión del Big Bang, o mejor dicho, la gran expansión, y han ampliado nuestra comprensión de la naturaleza de la materia en el universo. Por ejemplo, está el hecho de que la mayor parte del universo podría estar compuesta de energía oscura y materia oscura. Son formas de materia que no podemos ver ni comprender, al menos no todavía. Apenas un 4% de la materia que hay en el universo es la materia de la que sabemos, la materia que está en la tabla periódica, el oxígeno y el hierro que conforman nuestra piel y nuestros huesos. 114783. Es un planeta cocido. Adelántalo. ¿Un nuevo planeta? Es un nuevo planeta. Creo que los descubrimientos de planetas que orbitan estrellas diferentes a nuestro Sol son lo que más dará a conocer a los telescopios Keck. Hasta la fecha, los telescopios Keck han confirmado el descubrimiento de más planetas extrasolares que cualquier otro telescopio en la Tierra o en el espacio. Uno de los prospectos más emocionantes de un telescopio gigante es que algún día, en alguna parte, podría encontrar criaturas como nosotros. Y quizás esas criaturas compartirían nuestro interés en construir máquinas a gran escala. Máquinas capaces de cortar, triturar y moldear el material del que está hecho el planeta, para convertirlo en vías de tránsito, vehículos y grandes máquinas cosechadoras. Quizá ahora mismo estén usando unas de las máquinas más grandes de su mundo para observarnos a nosotros. ¿Cómo se tritura o rebana una roca maciza? De la misma manera en que se fabrica el cuerpo de un camión en segundos, o se cultivan 16 hileras de maíz al mismo tiempo, o se observan los confines del universo conocido. Se hace pensando en grande, muy en grande. Hoy, las máquinas más grandes del mundo en maravillas modernas. A comienzos del siglo XXI, renació una de las mayores creaciones industriales de los Estados Unidos.
Cuando el histórico complejo River Rouge de Henry Ford, construido en 1918, reabrió sus puertas como centro de producción de la venerable camioneta F-150 de Ford. La F-150 es uno de los vehículos más importantes para la compañía automotriz Ford. La primera de ellas se fabricó en 1948. El nuevo complejo Rouge representaría un avance mayor en manufactura, especialmente la planta de acuñación de metal renovado. La planta de acuñación de Dearborn le pone puertas a las F-150 que se fabrican. Este año fabricaremos alrededor de 2.800.000 puertas. A fin de fabricar las puertas de la camioneta con la máxima eficiencia y precisión, Ford necesitaría una máquina revolucionaria y muy grande. La prensa de transferencia Schuller A extra grande. Longitud 38 metros, altura total 15 metros, peso, sin incluir los troqueles, 2.350.000 kilogramos. Fuente de energía, 2 motores eléctricos de 600 caballos de fuerza cada uno. Dieta, 315.000 kilogramos de acero al día. La prensa Schuller A, que ocupa todo este edificio, que a su vez está dentro de otro edificio, es una herramienta automática parecida a los tornos y prensas que se ven en cualquier tienda de máquinas. Son las máquinas que construyen máquinas, pero pocas se atreven a ser tan enormes como las Schuller. La prensa en sí pesa 2.600 toneladas. Esto equivale a 6 Boeing 747. Antes de poder instalar la prensa, tuvimos que meter 226 vigas en el lecho de roca a una profundidad de 34 metros. Después tuvimos que vaciar 113 metros cúbicos de concreto, lo cual equivale a 8 kilómetros de autopista de 2 canales. Una vez hecho esto, pudimos comenzar a instalar la prensa. El tamaño de la Schuller es la clave de su eficiencia. Hay 2 razones por las que esta máquina es tan grande. Primero, nos da la posibilidad de fabricar más de una pieza a la vez, es decir, con ella hacemos las puertas de la derecha y de la izquierda al mismo tiempo. Y segundo, se necesita ese tonelaje para moldear las partes. Por eso es tan enorme esta prensa. Estas láminas de acero, aún en blanco, están a punto de entrar a las fauces de la prensa. Aunque solo tienen 1 milímetro de espesor, son de acero sólido. Se necesita una fuerza tremenda para cambiar su forma permanentemente en cuestión de segundos. El poder de la máquina actúa en el momento en que la primera prensa, también llamada deslizadora, baja sobre la lámina en blanco y le imprime la forma de una puerta. En esta máquina en particular, la capacidad combinada de todas las prensas es de 5.300 toneladas. La primera prensa o deslizadora, por sí misma, es capaz de 2.250 toneladas. Es una gran fuerza la que se produce. En cada paso del proceso de fabricación, la lámina en blanco es sostenida entre 2 troqueles de 20.400 kilogramos cada uno que se unen para formar las láminas. Ese sonido fuerte que se escucha es lo que genera la totalidad del tonelaje. Son los troqueles superior e inferior entrando en contacto. La prensa es la máquina y los troqueles son las herramientas. El primer troquel suele ser el que da la forma. A medida que se avanza, estos van cambiando. Algunos troqueles recortan, otros perforan y otros crean rebordes. Depende del tipo de troquel que sea. Una vez completado el proceso, emerge de la prensa un nuevo par de puertas cada 5 segundos. Antes de la llegada de las prensas de transferencia extra grandes y eficientes como las Schuller, cada parte se formaba en 5 o 6 prensas diferentes. Había que transportar la pieza de prensa a prensa y usar entre 3 y 4 líneas de producción para pasar la pieza por un número de hasta 30 prensas diferentes para producir el mismo resultado que produce este único equipo hoy en día. Alcanzar tal nivel de eficiencia requiere de una enorme cantidad de energía. Tiene su propia fuente de energía. La subestación que tenemos podría alimentar 50 hogares de 4 habitaciones con aire acondicionado. Eso nos da una idea de la cantidad de energía eléctrica que requiere esta prensa. Echaremos un vistazo a la planta eléctrica que alimenta a la máquina. La prensa cuenta con 2 motores de corriente directa que impulsan el volante ubicado detrás de esta unidad de freno con embrague hidráulico. Cuando el volante está en movimiento, la energía queda almacenada.
Cuando activamos el embrague hidráulico, esa energía almacenada es enviada hacia el eje de salida, que a su vez impulsa el eje principal. La vara principal de 24 metros de largo proporciona la energía necesaria para mover la enorme prensa hacia abajo, y lo que es aún más difícil hacia arriba de nuevo. Aunque la prensa Schuler funciona mecánicamente, tiene apoyos hidráulicos que ayudan a amortiguar el golpe hacia abajo y a eyectar la lámina ya acuñada. La historia de la prensa de acuñación moderna es en gran medida la historia de cómo se ha llegado a generar una fuerza hidráulica cada vez mayor. A comienzos de la década de los 30, el uso de fluidos hidráulicos en grandes prensas de acuñación ya era algo común. La fuerza que se aplica mediante el desplazamiento de fluidos hidráulicos es instantánea y predecible. Por eso, esta tecnología hace más fácil controlar la velocidad y por tanto la precisión del moldeado. La prensa Schuler A se conoce como una prensa de transferencia. Esto significa que la misma máquina transfiere la lámina de una prensa a la siguiente de manera que no es necesario pasarla a otra máquina. La compañía Schuler se distingue por haber construido la primera prensa de transferencia del mundo, la cual se presentó en la Exposición Mundial de París en el año 1900. Desde entonces, las prensas de transferencia se han difundido mucho para la acuñación de todo tipo de productos, desde monedas hasta piezas de reloj. La prensa Schuler actual en movimiento se ve y se oye como un ser vivo gigante. La máquina respira, gime por el esfuerzo, y sus extremidades hacen temblar el suelo que pisan. Además, todos sus agraciados movimientos están sincronizados por un sistema nervioso central. Es una prensa que contiene 304 kilómetros de cable, 91 motores y 8 computadoras. Las computadoras son las que controlan todo. La esencia de esta máquina son los circuitos electrónicos. Esta fue la primera Schuler diseñada con alimentación electrónica. Esto quiere decir que los rieles de automatización se manejan por medio de computadoras. A pesar de su enorme tamaño, la prensa Schuler sigue siendo una máquina herramienta, y el rasgo más distintivo de cualquier máquina herramienta es la precisión. Las prensas individuales que hacen efectivamente el trabajo están graduadas a la proximidad de una 15 milésima de pulgada de izquierda a derecha y de una 12 milésima de pulgada de frente a parte posterior. Obviamente, para una prensa de ese tamaño, la tolerancia de error es muy baja. Como sucede con todas las máquinas de este tamaño y nivel de sofisticación, la prensa Schuler A requiere de un equipo de mantenimiento de primera y de un operador altamente calificado. El operador juega un papel clave. Es él quien monitorea constantemente los niveles de presión, los niveles de aceite, los parámetros de tonelaje y demás aspectos que influyen directamente en la calidad del producto. Básicamente es el piloto de la prensa. La presión del aire, el medidor de tonelaje, el ajuste de amortiguación, que las prensas individuales estén funcionando con los parámetros correctos y que estemos moldeando la pieza correcta, son cosas de esa naturaleza. Ahora estamos trabajando con 12 golpes y medio. Podríamos trabajar con 13, pero eso sería sobrecargar la máquina. Hasta 6 veces al día, el operador y su equipo supervisan el cambio de troqueles, que es crítico. Deben colocar cada troquel de 41.000 kilogramos en su posición en un lapso de 10 minutos. Tenemos 9 grupos de troqueles diferentes para fabricar una serie de puertas. Tenemos puertas traseras, delanteras y puertas grandes, puertas más chicas, puertas de cabina especial y de cabina regular. Aquí fabricamos y fletamos más de 5.000 puertas al día en un solo turno. En realidad son 10.000 puertas porque se hacen de a 2. Las puertas terminadas en la planta de acuñación de Dearborn se transportan rápidamente a la planta de ensamblaje, donde se unen al marco de cada camioneta. La verdad es que nosotros hacemos las puertas y 5 horas más tarde estas están siendo colocadas sobre carrocerías para construir camionetas. Parece apropiado que este tipo de fabricación vertical haya regresado al histórico centro Rouge. En el apogeo de su actividad en los años 30, el Rouge empleaba a 100.000 personas y era la realización de la gran visión de Henry Ford. Allí se fabricaba cada automóvil de cero, comenzando con el metal, la goma y el vidrio. En el actual mundo de la especialización, donde no es raro que las piezas de un producto se ensamblen incluso en algún lejano continente, esta visión autosuficiente de la fabricación ha quedado borrada en gran medida. Sin embargo, atreviéndose a pensar en grande y con la ayuda de una enorme máquina, algunos han hecho que aún hoy puedan oírse los ecos del pasado. Sea para acuñar metal o para atravesar algunas de las rocas más duras del planeta, siempre se necesitarán máquinas muy grandes.
La sierra eléctrica. Un concepto maravillosamente simple y eficiente. Un motor de gasolina de 2 tiempos impulsa una cadena armada con afilados dientes metálicos. Una sierra eléctrica de 46 centímetros con 3 caballos de fuerza podrá cortar fácilmente toda la madera que se quiera sin requerir mucho esfuerzo. ¿Podría un concepto similar funcionar para cortar un material mucho más duro, como un lecho de roca? ¿Cómo sería una máquina tal? Es así. Esta es una máquina gigante que corta roca del suelo y se le conoce como excavadora eléctrica. Y la más grande del mundo es la Aztec Underground 1860 HD. Excavadora Aztec Underground 1860 HD. Peso total 160.000 kilogramos. Motores 2 diésel de Caterpillar. Uno con 1.200 caballos de fuerza, el otro con 300. Consumo de combustible 75 galones por hora. Longitud máxima de la cadena 10,7 metros. Esta excavadora es un equipo de construcción especialmente diseñado para excavar perforando el lecho de roca y sacar los restos, a fin de poder meter otros materiales. Cuando se requieren trincheras especialmente largas o profundas, los constructores piden la 1860. Esta máquina puede perforar hasta 9,15 metros de profundidad. Actualmente tenemos otra máquina en camino a Israel que perforará hasta los 15,20 metros. En África una vez hicimos un trabajo de perforación con la 1860 abriendo una trinchera de 2,4 metros de ancho y 3,6 metros de profundidad. Para una tubería de gas de 1,83 metros que atraviesa todo Marruecos. Tardamos 1 año y medio en hacer ese trabajo. Solo hay 9 excavadoras 1860 en todo el mundo. Por lo general, las personas recuerdan cuándo fue que vieron una por primera vez. Al ver una de estas máquinas en funcionamiento perforando el lecho de roca, la persona puede sentir la tierra vibrando bajo sus pies a medida que se va abriendo. Tiembla mucho, la máquina usa 2 motores principales, así que produce mucha vibración, y como está sacando tierra, se mueve aún más. 6 de las 9 1860 que hay en el mundo son propiedad de H.L. Chapman Pipeline Construction en Texas, donde el lecho de roca comienza apenas unos centímetros por debajo de la superficie en casi todo el estado. Es sin dudas un trabajo para una de las máquinas más grandes del mundo. No es difícil ubicar el aspecto de negocios de esta excavadora. Algo menos obvio es que el eje excavador se encuentra en la parte posterior de la misma. El mero peso de la parte delantera, que incluye motores, bandas de rodadura y un tanque de gasolina gigantes, ayuda en la tarea de excavación. Así se obtiene penetración y producción. En estas máquinas, el peso y los caballos de fuerza equivalen a producción. El Caterpillar 3512 con 1.200 caballos de fuerza es el más grande de los 2 motores y se dedica exclusivamente a impulsar la excavadora, que no es hidráulica sino mecánica. Es muy importante llevar toda la energía al suelo, y podemos hacer eso mucho más eficientemente usando el sistema de impulso mecánico. Otro motor de 300 caballos de fuerza impulsa las bandas de rodadura hidráulicas, las cuales desplazan esta poderosa máquina a velocidades de hasta 1,5 kilómetros por hora aproximadamente. Sí, es una máquina que se desplaza muy lento, y cuando se está acabando una trinchera, esa velocidad puede llegar a oscilar entre 60 a 90 centímetros por minuto y 3 a 4,5 metros por minuto. El sistema de rodadura está diseñado más bien en función de generar momento de torsión y de arrastre. El segundo motor impulsa también diversos dispositivos hidráulicos. Básicamente controlamos la velocidad y la rotación de la correa transportadora. También controlamos el eje de perforación, su ascenso y descenso. Y controlamos las bandas de rodadura. Además, por supuesto, dirigimos el corazón de la máquina, que es la vara central, a donde se conecta el eje que perfora la roca como tal. Para quienes estén familiarizados con la sierra eléctrica, este es básicamente el tornillo que se utiliza para ajustar la cadena de la sierra. Sin embargo, nuestro eje es significativamente más grande que el de una sierra eléctrica normal. Debido al peso extra, usamos cilindros engrasados de 1/8 de pulgada a cada lado del eje. Al aplicar presión, el eje se va deslizando hacia afuera. Luego colocamos varias cuñas para mantener fija esa distancia. A pesar de su impactante parecido a una sierra eléctrica, en realidad no es exacto llamar a estas máquinas sierras eléctricas gigantes. Estas excavadoras de zanjas o trincheras son una clase de máquina altamente especializada y sumamente precisa, comenzando por la cadena de aserrada. Sus dientes de acero de carburo están colocados de manera que rompan al máximo la superficie de la roca. Este es nuestro patrón estándar en B.
Todas nuestras máquinas lo tienen. Este que ven aquí es el primer diente que hace impacto y rompe la roca. Hace una hendidura en la roca. Luego entra el segundo diente y golpea aquí. Así, esta pequeña área que ven aquí se partirá y convertirá en un fragmento. Los dientes se afilan solos, es decir, siempre tienen punta, lo cual contribuye a la longevidad del diente y a mantener el costo bajo para quien alquila la máquina. El patrón estable de impacto, que es como una sucesión infinita de golpes rápidos, va rompiendo la roca. Idealmente también va produciendo fragmentos relativamente grandes que luego podrán ser utilizados para recubrir las paredes de la trinchera. Este es el tamaño típico para las trincheras pequeñas, y este es el tamaño de fragmentos que nos interesa porque implican producción. La precisión también es indispensable a la hora de controlar la ruta de la excavadora. Sin este control, una máquina tan grande como esta podría producir desastres, ya que muchas veces opera sobre suelos sensibles. Puede haber tuberías de gas o agua ya instaladas en ese mismo suelo. A veces el contratista debe volver a instalar tuberías en el mismo lugar por donde hemos pasado, pero esta vez con menos espacio, quizá con apenas medio metro entre las tuberías de gas y los cableados. Un sistema de posicionamiento guiado por láser dirige al operador a medida que va rompiendo la roca, manteniendo el nivel de la excavadora y el curso de la misma sobre una línea totalmente recta. Hay un poste encima del eje y un receptor en el interior de la cabina. Esto me permite saber si estoy por encima o por debajo. Se ven 3 luces. La verde quiere decir que estoy justamente donde debo estar. Luego hay 2 luces amarillas, una abajo y otra arriba, que indican que estoy a medio centímetro de donde debería. La precisión del 1860 también hace más seguro el serio trabajo de cortar la roca. Esta zanja soportada por los lados tiene estas paredes cuadradas gracias a la capacidad de la misma excavadora. Así es más segura, pues impide que al personal que vaya a trabajar allí dentro le caigan piedras sobre la cabeza. Eso duele. Estas excavadoras encajan perfectamente en Texas, donde todo es, como dicen, más grande. Sin embargo, estas máquinas y los hombres que las mantienen viajan por todo el mundo. Tenemos excavadoras en el Medio Oriente, Europa y en casi todo el mundo. Siempre que haya roca que excavar, tendremos una máquina para el trabajo. Claro que sí. Pero hace falta más de un tipo de máquina para manipular la roca a nuestro antojo. Y a veces la queremos triturada. La Tierra está hecha literalmente de roca. También lo está gran parte de la civilización. En la cantera de Volcan Materials en Manassas, Virginia, se explotan toneladas y toneladas de piedra de la superficie terrestre que luego se procesan para formar agregados adecuados para todo tipo de construcción, desde carreteras hasta paredes de concreto prefabricadas. La mayor parte de nuestra producción va al mercado local en forma de concreto, asfalto y ladrillos. También la usamos como base en vías de tránsito para construir puentes y para entradas de auto de casas particulares. Según la industria, por cada persona que viva en el área debemos suministrar entre 10 y 12 toneladas de roca al año. No es tarea fácil convertir enormes rocas volcánicas de 1,20 metros de ancho en pequeñas piedrecitas uniformes. Es una tarea para la que se requieren máquinas muy grandes, como la que hay en esta estructura de 10 pisos. Esta está diseñada para lidiar con el hecho de que la piedra no suele venir en tamaños convenientes al hombre. Son las trituradoras de roca. La trituradora giratoria superior 4265 de Metson Minerals. Peso total 120.000 kilogramos. Altura 10 pisos. Motor eléctrico de 500 caballos de fuerza. Dieta 2.557 toneladas de roca por hora. La 4265 es conocida como trituradora giratoria, debido al movimiento que realiza esta tarea. El implacable giro hacia adelante y hacia atrás que comprime la roca contra las paredes de la recámara. Podrían visualizarlo imaginando que la trituradora es como un cascanueces gigante mecanizado. Opera el mismo principio. Son 2 superficies duras que se cierran sobre una superficie blanda que está en el centro. En este caso, créanlo o no, la roca bruta es el material blando. Entonces, son 2 piezas de metal mecánicamente dispuestas para unirse comprimiendo la roca. Así, esta se fragmenta en pedazos más pequeños. El proceso comienza en la cabina de control ubicada en la parte superior de la trituradora. Desde allí, el operador tiene una visión frontal y central de cada carga de 100 toneladas de roca que se introduce por la boca de la enorme máquina. Unas regaderas de agua mantienen el nivel de polvo bajo control constantemente.
Todas nuestras trituradoras están diseñadas para funcionar con sistemas de embudo. Esto se debe a que las rocas que están arriba ayudan a empujarlas de abajo hacia la recámara de triturado. Además, así las rocas se rozan entre sí y esto facilita la tarea de triturar materiales de gran tamaño. Las trituradoras primarias como esta aceptan rocas de hasta 1 metro de diámetro. El operador Pete Hoff usa un martillo hidráulico para reducir cualquiera que sea más grande que eso. En el centro de la trituradora se encuentra un eje de acero sólido que puede medir hasta 8 metros de largo. La concha en forma de cono colocada sobre el eje provee la superficie de triturado. Tanto el eje como la concha fueron forjados como piezas sólidas de acero. La concha y el eje juntos pesan más de 23.000 kilogramos. Este cascanueces gigante se alimenta de un motor eléctrico de 500 caballos de fuerza. El motor impulsa una vara horizontal fija que está conectada a una gran corona que causa la rotación del eje central gigante. El eje central está metido en una cavidad conocida como excéntrica debido a su forma asimétrica. A medida que el eje central va girando, va moviendo la concha trituradora de un lado a otro contra las paredes de la recámara, 170 veces por minuto y siguiendo un patrón excéntrico. Es imposible que las rocas no se deshagan ahí adentro, pero la concha trituradora no sería nada si las paredes de la recámara no fueran ultra resistentes. Las piezas de esta máquina son todas de acero. Son vaciadas en un tipo de acero muy bien reforzado, así que la recámara es sumamente resistente. Además, las superficies están protegidas con una revestidura de manganeso o bien de una aleación de acero. 2 pisos por debajo de la sala de control, la trituración va a toda marcha. Lo que se escucha aquí son las rocas que se están triturando contra esta recámara externa, que es la parte superior de la máquina, y donde vemos fuertes vigas que soportan todas las fuerzas de trituración. Desde aquí hacia abajo está la parte inferior de la máquina, donde se encuentra toda la parte mecánica, el cojinete del excéntrico, el de la concha inferior, el excéntrico, y debajo de eso está el sistema de posicionamiento del eje central. La piedra enormemente reducida emerge por abajo. Pueden ver la diferencia de tamaño entre la roca que va en ese camión y la que está cayendo de aquella correa. Esa es la reducción que se logra en ese primer paso. Este eficiente método, conocido como trituración por compresión, ha jugado un papel clave en la historia. La primera trituradora por compresión fue desarrollada y patentada por un caballero llamado Eli Whitney Blake en 1858. Él era el sobrino de Eli Whitney, el inventor de la ginebra de algodón. Los comisionados de su pueblo pidieron a Eli Whitney Blake que desarrollara una trituradora o algún tipo de máquina que les permitiera reducir la piedra para obtener macadán para la construcción de un pedazo de autopista de 3 kilómetros. Él tardó 5 años en crear esta máquina, que tiene un troquel de sierra fijo y otro que se le opone y gira de manera excéntrica. Así comenzó la trituración por compresión, y las trituradoras al estilo de Blake siguen en uso hoy en día. A finales del siglo XIX, las trituradoras de roca fueron de gran valor en la construcción de vías de tránsito por toda una nación en pleno desarrollo. También sirvieron para extraer metales preciosos de bloques gigantes de piedra. El legendario Comstock Lode de Nevada extrajo riquezas a una velocidad sin precedentes gracias a una trituradora mecánica. Entre 1920 y 1930 se hizo una innovación importante a las máquinas de trituración gigantes con el modelo Simmons o trituradora de cono. A diferencia de las trituradoras giratorias tradicionales, el eje central de este tipo no está soportado desde arriba. Esto le da al metal de trituración más libertad de movimiento y el doble de proyección en la horizontal. Hoy, el fabricante de la trituradora de cono más grande del mundo es Mexo Minerals. Este monstruo de 154 toneladas y 1000 caballos de fuerza es conocido como el MP1000. Y casualmente también reside en la cantera de Vulcan Materials en Manassas, Virginia. El MP1000 es la máquina más grande de este tipo que se haya construido jamás. También es la más avanzada tecnológicamente. Es emocionante ver cómo funciona. El MP1000 es la trituradora secundaria en esta cantera. La roca ya reducida por la trituradora giratoria ha llegado hasta aquí sobre una banda transportadora y espera para ser triturada nuevamente. El rápido impulso de la concha pulverizará la roca contra el recipiente gigante de acero en forma de cono. Este es el recipiente y se inserta en la parte superior de la máquina. Su superficie es de manganeso y es contra esta que choca realmente la roca.
Cuando la máquina se mueve, el material que va pasando a través de ella se va reduciendo, cae y luego se desplaza al lado opuesto. Al salir del MP1000, la roca puede pasar a una tercera e incluso a una cuarta trituradora dependiendo del producto que se desee obtener. Con sus múltiples máquinas para triturar y cernir, Vulcan Materials produce desde grandes fragmentos útiles para controlar inundaciones hasta arena para concreto. La piedra triturada resulta de la fuerza y la precisión. Y esta es una combinación que funciona también en la granja. Prepárense para una cosecha de alta tecnología con la cosechadora más grande del mundo. En Estados Unidos hay más de 250 millones de acres de siembras y casi el mismo número de maneras de cosecharlas. Pero la máquina que ha llegado a representar el tiempo de la cosecha en nuestros campos es la poderosa cosechadora trilladora o combinada. Ninguna otra cosechadora ofrece la misma mezcla de ferocidad al cortar, gentileza al separar y rapidez al descargar. Esta máquina puede convertir docenas de hileras de enormes plantas en grano listo para ser comercializado en cuestión de segundos. Su nombre se debe a que realiza varios procesos. Primero, corta el grano. Luego lo eleva hasta el sistema de trillado, donde separa el grano como tal del resto de la planta. Seguidamente, separa el grano de la paja y deposita el grano en un tanque aparte. Mientras más grande sea la cosechadora, mayor será su capacidad de producción y la más grande de todas es la Lexion 590. Cosechadora trilladora Lexion 590R, peso del vehículo 21.000 kilogramos. Ancho de la pieza cortadora 12,2 metros. Motor Caterpillar C13 diésel de 462 caballos de fuerza. Dieta 24 siembras diferentes, hasta 1.143 fanegas de trigo o 3.048 fanegas de maíz por hora. Cuando hizo su debut en 2004, la serie Lexion 500 dejó impresionado al mundo de la agricultura. El fabricante, la firma Claas, ubicada en Omaha, Nebraska, eligió en su momento el cercano Museo de Comando Aéreo Estratégico para presentar la máquina por primera vez. La reacción del mercado fue de asombro. Yo estaba impresionado. Lo primero que cosechamos fue el maíz. Nunca había visto una máquina cosechar el maíz de esa manera. Sea cual sea la siembra que devore, la Lexion 590 es la más grande de todas las máquinas, tanto por su motor de producción como por su volumen total. Pero lo que realmente dejó pasmados a todos, desde Yakima hasta Wichita, fue la enorme pieza cortadora de 12,2 metros de ancho. Estas piezas pueden atacar una amplia variedad de siembras, pero están enfocadas hacia las tres más comunes: el trigo, el maíz y la soya. Esta es la F540, la pieza cortadora más grande del mercado. Es una pieza que se usa específicamente para cosechar granos de soya. Su rasgo distintivo es un sistema de barra que permite cortar de manera flexible. La barra se mantiene muy a ras del suelo, de modo que sea posible cosechar los granos de soya desde arriba hasta la base misma de la planta. Y esta pieza cortadora puede cambiarse para cosechar otro tipo de siembras más rápido de lo que los agricultores del pasado hayan podido soñar jamás. Para hacer esto rápidamente, proveemos un acoplador múltiple que permite enganchar o desconectar la pieza cortadora en poco tiempo. Aquí están todas las funciones hidráulicas y eléctricas necesarias para operar esta pieza. Así que el trabajador podrá pasar de la soya al maíz, por ejemplo, en apenas unos minutos. Las cosechadoras trilladoras o combinadas han avanzado mucho desde que aparecieron las primeras versiones tiradas por caballos cerca de 1830. Estas máquinas fueron las primeras en combinar el nuevo cosechador mecánico de Cyrus McCormick con las tradicionales máquinas trilladoras. Las combinadas aladas por caballos, algunas de las cuales usaban hasta 16 de estos, duraron hasta bien entrado el siglo XX junto con algunas máquinas de vapor. El motor de combustión interno hizo populares las combinadas impulsadas por tractores para la década de los 20. La combinada autopropulsada moderna alcanzó su madurez en la década de los 50, pero entonces solo comenzaba a hacerse grande. Sí, a mediados de los 50 se manejaban cosechadoras de 2 hileras probablemente. Ahora manejamos cosechadoras de 16 hileras. El área en la que se han visto las mejoras, desarrollo y evolución reales ha sido en la capacidad de cosechar.
Hoy en día la capacidad de estas máquinas en ese sentido es fenomenal. Las mejoras en los controles hidráulicos, eléctricos y cibernéticos han llevado a un desempeño más alto en el aspecto que más cuenta en una combinada, en el sistema de trillado. El proceso de trillado es el acto de separar los granos de los tallos. A medida que la vamos cosechando, la planta entra a la máquina con sus semillas. Cuando decimos la palabra trillar, nos referimos al acto de separar las semillas del cuerpo de la planta. El sistema de separación giratorio que tenemos es lo que nos separa el grano de la paja. Después de un trillado inicial, la acción centrífuga del rotor hace pasar al grano hacia abajo, alejándolo de la paja. Esta pasa a la parte posterior por medio de una correa transportadora. Todas las funciones del 590 dependen de un motor de 462 caballos de fuerza. En este negocio se entiende bien el significado de caballos de fuerza. Y la combinada más grande del mundo tiene mucha. Sin embargo, la fuerza de esos 462 caballos se distribuye de tal manera que la máquina resulta ser una fábrica sobre ruedas. El motor diésel como tal, aunque es grande, está sobre un sistema mucho más grande de cilindros hidráulicos y bandas mecánicas. Así que del motor sacamos una bomba hidrostática que impulsa la transmisión de suelo y genera otras transmisiones para el sistema de trillado, el sistema de separación y el sistema de limpieza. Y cada uno de estos sistemas tiene una transmisión aparte. La lógica nos dice que la pieza cortadora más grande y potente requiere del tanque de grano más grande del mundo, capaz de contener hasta 229 fanegas de producto. Para los que no saben de agricultura, eso equivale a 9.000 kilogramos de grano. Pero dada la velocidad con que cosecha la 590, incluso un tanque tan grande como ese puede llenarse en apenas 5 minutos. De ahí que se tenga también el sistema de descarga más largo y potente del mundo. Usualmente descargamos a medida que cosechamos, nunca paramos. Luego enviamos 4 camiones con el producto desde el campo hasta el elevador. Descargamos 2 fanegas por segundo. Quiere decir que podemos descargar un tanque de 229 fanegas en menos de 2 minutos. Mientras se cosecha la siembra, el residuo se muele y se esparce. Es una parte crucial del ciclo de crecimiento en cualquier granja. Si se hace esto de manera efectiva y eficiente, se reducirá un poco el costo del labrado. Se necesita una distribución homogénea de ese material para que la naturaleza pueda realmente surtir efecto y descomponerlo rápidamente. La mayoría de las personas que trabajaron en la serie de combinadas 500, desde los ingenieros hasta los vendedores, crecieron en una granja y conocen las exigencias del tiempo de cosecha. Generalmente trabajamos 14 o 15 horas al día. En la última temporada comenzamos el 16 de septiembre y terminamos un poco después del Día de Acción de Gracias. Y mantenemos ese ritmo casi sin parar, 7 días a la semana. Para los agricultores de hoy en día, el mayor atractivo de las combinadas gigantes como la 590 es su alto rendimiento. La Lexion 590 es la combinada más grande del mundo. Pero preguntémonos cuál es el beneficio que proporciona al agricultor. El beneficio es que permite cosechar toda la siembra en el lapso de tiempo más propicio. Esto significa que la calidad del grano obtenido será mayor, con lo cual el dinero ganado también será mucho mayor. Actualmente hacemos con una combinada lo que antes hacíamos con 4 o 5 máquinas y 4 o 5 operadores. Siempre me pregunto cuándo se detendrá tanto crecimiento. No sé de qué manera podríamos crecer más, pero estoy seguro de que lo haremos. Las máquinas grandes son esenciales para alimentar al mundo. Y en un universo también grande nos ayudan a buscar nuevos mundos. En la isla de Hawái, 4.250 metros sobre el mar azul y las playas de arenas negras, e incluso por encima de las nubes, sobre las frías y áridas pendientes de un volcán durmiente llamado Mauna Kea, 13 telescopios le abren sus puertas al cielo en representación de 11 naciones. Mauna Kea es uno de los mejores sitios para la observación astronómica por diversas razones. Como ven, estamos a unos 4.250 metros sobre el nivel del mar. Es decir, estamos sobre la capa de inversión térmica, lo cual nos da un propicio aire fino. El nivel de oxígeno aquí es alrededor del 40% del que habría al nivel del mar. Como estamos en medio del Océano Pacífico, es un lugar muy oscuro. También es muy seco, el nivel de humedad es muy bajo. Y dado que el vapor de agua tiende a desviar y reflejar la luz, lo mejor para la observación astronómica es que el sitio sea seco.
Aquí arriba, un par de telescopios gigantes son sin duda reyes de la montaña. Pertenecen a la Universidad de California y a Caltech, y son operados por su personal conformando el Observatorio Keck. Son los dos telescopios ópticos e infrarrojos más grandes del mundo. El Observatorio Keck capturó luz por primera vez en 1993. Peso en movimiento de cada telescopio, 298 toneladas. Altura de las cúpulas, 31 metros. Diámetro de cada espejo primario, 10 metros. Objeto más distante divisado, una galaxia ubicada a 13.000 millones de años luz de la Tierra. Aunque los telescopios del Observatorio Keck son grandes en muchos aspectos, lo más importante es el tamaño del espejo primario de cada uno. Desde el siglo XVII, los telescopios han usado lentes o espejos para capturar la luz del espacio exterior. Los telescopios que usan espejos, conocidos como reflectores, recogen la luz distante en el espejo primario. Luego esta rebota y se refleja en espejos secundarios y terciarios mucho más pequeños, donde se enfoca y proyecta hacia instrumentos de observación. Cuando de espejos primarios se trata, mientras más grande, mejor. La idea de construir telescopios cada vez más grandes es crear recipientes de luz cada vez más grandes. De lo que se trata es de capturar el mayor número posible de fotones. Antes de los Keck, el tamaño de los espejos ópticos había parecido llegar a un límite. El espejo del Hale, de 4,88 metros de diámetro en el Observatorio Palomar de California, había sido el más grande durante 3 décadas, hasta que la Unión Soviética logró fabricar uno de 6,10 metros para su telescopio BTA-6. Existe un límite práctico al tamaño de un espejo primario. Los contenedores de flete tienen una capacidad limitada a 8,2 metros de diámetro. Y hay que tomar en cuenta si se va a pasar por debajo de un puente. De modo que hay un límite relacionado con la ingeniería civil que mantuvo el diámetro de los telescopios en unos 8 metros. En la década de los 80 emergió un concepto radical de un equipo de científicos de la Universidad de California liderados por Jerry Nelson. Estos propusieron un reflector mosaico, compuesto de la que se produce. En cada paso del proceso de fabricación, la lámina en blanco es sostenida entre 2 troqueles de 20.400 kilogramos cada uno que se unen para formar las láminas. Ese sonido fuerte que se escucha es lo que genera la totalidad del tonelaje. Son los troqueles superior e inferior entrando en contacto. La prensa es la máquina y los troqueles son las herramientas. El primer troquel suele ser el que da la forma. A medida que se avanza, estos van cambiando. Algunos troqueles recortan, otros perforan y otros crean rebordes. Depende del tipo de troquel que sea. Una vez completado el proceso, emerge de la prensa un nuevo par de puertas cada 5 segundos. Antes de la llegada de las prensas de transferencia extra grandes y eficientes como las Schuler, cada parte se formaba en 5 o 6 prensas diferentes. Había que transportar la pieza de prensa a prensa y usar entre 3 y 4 líneas de producción para pasar la pieza por un número de hasta 30 prensas diferentes para producir el mismo resultado que produce este único equipo hoy en día. Alcanzar tal nivel de eficiencia requiere de una enorme cantidad de energía. Tiene su propia fuente de energía. La subestación que tenemos podría alimentar 50 hogares de 4 habitaciones con aire acondicionado. Eso nos da una idea de la cantidad de energía eléctrica que requiere esta prensa. Echaremos un vistazo a la planta eléctrica que alimenta a la máquina. La prensa cuenta con 2 motores de corriente directa que impulsan el volante ubicado detrás de esta unidad de freno con embrague hidráulico. Cuando el volante está en movimiento, la energía queda almacenada. Cuando activamos el embrague hidráulico, esa energía almacenada es enviada hacia el eje de salida, que a su vez impulsa el eje principal. La vara principal de 24 metros de largo proporciona la energía necesaria para mover la enorme prensa hacia abajo y lo que es aún más difícil hacia arriba de nuevo. Aunque la prensa Schuler funciona mecánicamente, tiene apoyos hidráulicos que equipo de mantenimiento de primera y de un operador altamente calificado. El operador juega un papel clave. Es él quien monitorea constantemente los niveles de presión, los niveles de aceite, los parámetros de tonelaje y demás aspectos que influyen directamente en la calidad del producto. Básicamente es el piloto de la prensa. La presión del aire, el medidor de tonelaje, el ajuste de amortiguación, que las prensas individuales estén funcionando con los parámetros correctos y que estemos moldeando la pieza correcta, son cosas de esa naturaleza. Ahora estamos trabajando con 12 golpes y medio. Podríamos trabajar con 13,
pero eso sería sobrecargar la máquina. Hasta 6 veces al día, el operador y su equipo supervisan el cambio de troqueles, que es crítico. Deben colocar cada troquel de 41.000 kilogramos en su posición en un lapso de 10 minutos. Tenemos 9 grupos de troqueles diferentes para fabricar una serie de puertas. Tenemos puertas traseras, delanteras y puertas grandes, puertas más chicas, puertas de cabina especial y de cabina regular. Aquí fabricamos y fletamos más de 5.000 puertas al día en un solo turno. En realidad son 10.000 puertas porque se hacen de a 2. Las puertas terminadas en la planta de acuñación de Dearborn se transportan rápidamente a la planta de ensamblaje, donde se unen al marco de cada camioneta. La verdad es que nosotros hacemos las puertas y 5 horas más tarde, estas están siendo colocadas sobre carrocerías para construir camionetas. Parece apropiado que este tipo de fabricación vertical haya regresado al histórico centro Rouge. En el apogeo de su actividad en los años 30, el Rouge empleaba a 100.000 personas y era la realización de la gran visión de Henry Ford. Allí se fabricaba cada automóvil de cero, comenzando con el metal, la goma y el vidrio. En el actual mundo de la especialización, donde no es raro que las piezas de un producto se ensamblen incluso en algún lejano continente, esta visión autosuficiente de la fabricación ha quedado borrada en gran medida. Sin embargo, ayudan a amortiguar el golpe hacia abajo y a eyectar la lámina ya acuñada. La historia de la prensa de acuñación moderna es en gran medida la historia de cómo se ha llegado a generar una fuerza hidráulica cada vez mayor. A comienzos de la década de los 30, el uso de fluidos hidráulicos en grandes prensas de acuñación ya era algo común. La fuerza que se aplica mediante el desplazamiento de fluidos hidráulicos es instantánea y predecible. Por eso, esta tecnología hace más fácil controlar la velocidad y, por tanto, la precisión del moldeado. La prensa Schuler A se conoce como una prensa de transferencia. Esto significa que la misma máquina transfiere la lámina de una prensa a la siguiente, de manera que no es necesario pasarla a otra máquina. La compañía Schuler se distingue por haber construido la primera prensa de transferencia del mundo, la cual se presentó en la Exposición Mundial de París en el año 1900. Desde entonces, las prensas de transferencia se han difundido mucho para la acuñación de todo tipo de productos, desde monedas hasta piezas de reloj. La prensa Schuler actual en movimiento se ve y se oye como un ser vivo gigante. La máquina respira, gime por el esfuerzo, y sus extremidades hacen temblar el suelo que pisan. Además, todos sus agraciados movimientos están sincronizados por un sistema nervioso central. Es una prensa que contiene 304 kilómetros de cable, 91 motores y 8 computadoras. Las computadoras son las que controlan todo. La esencia de esta máquina son los circuitos electrónicos. Esta fue la primera Schuler diseñada con alimentación electrónica. Esto quiere decir que los rieles de automatización se manejan por medio de computadoras. A pesar de su enorme tamaño, la prensa Schuler sigue siendo una máquina herramienta, y el rasgo más distintivo de cualquier máquina herramienta es la precisión. Las prensas individuales que hacen efectivamente el trabajo están graduadas a la proximidad de una 15 milésima de pulgada de izquierda a derecha y de una 12 milésima de pulgada de frente a parte posterior. Obviamente, para una prensa de ese tamaño, la tolerancia de error es muy baja. Como sucede con todas las máquinas de este tamaño y nivel de sofisticación, la prensa Schuler A requiere de un ¿Cómo se tritura o rebana una roca maciza? De la misma manera en que se fabrica el cuerpo de un camión en segundos, o se cultivan 16 hileras de maíz al mismo tiempo, o se observan los confines del universo conocido. Se hace pensando en grande, muy en grande. Hoy, las máquinas más grandes del mundo en maravillas modernas. A comienzos del siglo XXI, renació una de las mayores creaciones industriales de los Estados Unidos. Cuando el histórico complejo River Rouge de Henry Ford, construido en 1918, reabrió sus puertas como centro de producción de la venerable camioneta F-150 de Ford. La F-150 es uno de los vehículos más importantes para la compañía automotriz Ford. La primera de ellas se fabricó en 1948.
El nuevo complejo Rouge representaría un avance mayor en manufactura, especialmente la planta de acuñación de metal renovado. La planta de acuñación de Dearborn le pone puertas a las F-150 que se fabrican. Este año fabricaremos alrededor de 2.800.000 puertas. A fin de fabricar las puertas de la camioneta con la máxima eficiencia y precisión, Ford necesitaría una máquina revolucionaria y muy grande. La prensa de transferencia Schuler A extra grande. Longitud 38 metros, altura total 15 metros, peso, sin incluir los troqueles, 2.350.000 kilogramos. Fuente de energía, 2 motores eléctricos de 600 caballos de fuerza cada uno. Dieta, 315.000 kilogramos de acero al día. La prensa Schuler A, que ocupa todo este edificio, que a su vez está dentro de otro edificio, es una herramienta automática parecida a los tornos y prensas que se ven en cualquier tienda de máquinas. Son las máquinas que construyen máquinas, pero pocas se atreven a ser tan enormes como las Schuler. La prensa en sí pesa 2.600 toneladas. Esto equivale a 6 Boeing 747. Antes de poder instalar la prensa, tuvimos que meter 226 vigas en el lecho de roca a una profundidad de 34 metros. Después tuvimos que vaciar 113 metros cúbicos de concreto, lo cual equivale a 8 kilómetros de autopista de 2 canales. Una vez hecho esto, pudimos comenzar a instalar la prensa. El tamaño de la Schuler es la clave de su eficiencia. Hay 2 razones por las que esta máquina es tan grande. Primero, nos da la posibilidad de fabricar más de una pieza a la vez, es decir, con ella hacemos las puertas de la derecha y de la izquierda al mismo tiempo. Y segundo, se necesita ese tonelaje para moldear las partes. Por eso es tan enorme esta prensa. Estas láminas de acero, aún en blanco, están a punto de entrar a las fauces de la prensa. Aunque solo tienen 1 milímetro de espesor, son de acero sólido. Se necesita una fuerza tremenda para cambiar su forma permanentemente en cuestión de segundos. El poder de la máquina actúa en el momento en que la primera prensa, también llamada deslizadora, baja sobre la lámina en blanco y le imprime la forma de una puerta. En esta máquina en particular, la capacidad combinada de todas las prensas es de 5.300 toneladas. La primera prensa o deslizadora, por sí misma, es capaz de 2.250 toneladas. Es una gran fuerza.